realmente interesante. Es escrito por alguien que conoce el Vaticano, que ha trabajado como reportero acompañando a 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y al Papa Francisco, y eso lo capacita indudablemente para tener una visión, una interpretación, una narrativa sobre lo que es el Vaticano, el papado, la Iglesia desde su centro mundial, que es en Roma. Yo quisiera proponerle, Néstor, que nos hable un poco de usted, de su experiencia, de su historia. Yo hoy que nos tomamos ese tinto tan agradable, lo pude escuchar por primera vez y pensé, esto vale la pena que lo diga hoy. ¿Cómo fue que usted llegó a ser uno de los periodistas que más ha estudiado, más conoce y más ha hecho trabajo periodístico en Roma y en el Vaticano? ¿Cómo le debo decir? ¿Padre? ¿O cómo te digo? Vicente. Vicente, es mi nombre. perfecto. Bueno, Vicente, primero muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome en este día tan especial. Y bueno, pues yo empecé en el periodismo más o menos al final de la década de los 90, estando en Radio Super. Empecé como editor nocturno y en ese momento el país atravesaba un momento muy difícil. Yo entraba a las 6 de la tarde y salía hasta las 6 de la mañana, cada hora hacía un reporte de noticias, pero era la época en que las FARC se tomaban poblaciones, había ataques terroristas y casi todos ocurrían en la madrugada. A esa hora yo tenía que buscar fuentes, entonces buscaba o la policía, pero la policía habían volado a la estación, entonces trataba de buscar al alcalde, el alcalde no estaba, y donde siempre me contestaban era en la casa cural. Y en la casa cural el padrecito siempre me decía, no, es que eso fue un Fulgencio que no quiso pagar el otro día, que lo estaban extorsionando, y entonces ellos se vinieron aquí. Yo decía, claro, los sacerdotes conocen muy bien la población, conocen la gente, porque conviven con ellos, porque los confiesan, porque están ahí conviviendo en esta situación. Entonces dije, si esto es un sacerdote en un pequeño pueblo que está tan bien informado, tan bien dateado, ¿cómo será el Vaticano? Y me empezó esa inquietud. Estuve en Roma la primera vez acompañando como periodista al presidente Pastrana y quedé enamorado de esa ciudad. Cuando volví dije, tengo que regresar, tengo que estar allí de nuevo en Roma. Así lo hice. Así me fui con la ayuda de mis padres, con un gran esfuerzo, pero yo llevaba más o menos como para quedarme un año, pero a las 3 semanas me han gastado lo de 4 meses, entonces dije, esto no va a estar muy fácil. Entonces llamé a don Juan Gozaín y le dije, don Juan, yo estoy aquí en Roma, déjeme hacer unos informes. Me dijo, me parece maravilloso, arranquemos. Entonces no hablaba bien el idioma todavía, entonces dije, pues la primera entrevista la hago con el embajador de Colombia, que era en ese momento Fabio Valencia. Lo llamé, pedí una entrevista, llegué muy asustado porque me sentía que estaba jugando mi destino. Ese mito de las embajadas, entonces que tú llegas a una embajada y te va a abrir una escolta o un gorila del portero, y me abre una mujer de ojos azules, bellísimos, color mar, con una sonrisa fantástica, una italiana, me dice, sí, el embajador te está esperando. Yo quedé totalmente flechado con esta pinta, no tenía mucho que hacer, pero dije, vamos para adelante. Y hice la entrevista, terminé la entrevista, el embajador me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Le dije, bueno, yo me vine a conocer, a aventurar, pero no sé cómo van a salir las cosas. Me dijo, ¿tú qué necesitas para trabajar? Yo dije, con un computador y un teléfono me defiendo. Estaba buscando gente en jefe de prensa, a los 15 minutos estaba sentado en un escritorio de la embajada y me dijo, y apóyate en Bianca María Morichelli, que Bianca María fue la mujer bella que me abrió y que actualmente es mi esposa. Entonces todo eso hizo que me quedara en Roma. Y empezar a conocer esos muros vaticanos. Solo hay 2 países en el mundo que están entre muros, China y el Vaticano. Eso demuestra la complejidad de lo que sucede allí. Yo decía, ¿cómo el país más pequeño del mundo, de un líder que es el líder de 1.200 millones de personas, por qué todos los presidentes pasan por acá? Pasaba el presidente Putin, pasaba el presidente de Israel, pasaba el presidente de Venezuela, es el validador moral. El presidente de cualquier país necesita, antes, así como los Estados Unidos son los validadores políticos, el Vaticano es el validador moral. Y saber del Vaticano no implica solo saber de dogmas, de santos, de milagros, sino es saber de bioética, saber de geopolítica, de la actualidad mundial, de situaciones sociales. Y fue así que me fui quedando en Roma y ya son 17 años cuando iba con apenas 6 meses.
hacer periodismo en el Vaticano, sobre el Papa, sobre la Iglesia, es más que hacer periodismo sobre temas religiosos, ¿cierto? Totalmente, es que el mundo pasa por allá. Mire lo que está pasando con Colombia. Lo que está pasando en Colombia ha tenido un gran protagonismo del Papa Francisco, y eso trato de armar ese rompecabezas en este libro. Lo que pasó entre Cuba y Estados Unidos, ese deshielo que se logró, esto que se está trabajando de la posible visita del Papa a Rusia, que tiene que ver mucho con la pacificación de Medio Oriente, la situación y una gran sorpresa que nos va a dar aquí el Papa Francisco, según lo que he sabido, de lo que va a hacer por Venezuela desde Colombia en su visita aquí, sobre todo ese 8 de septiembre, el Día de la Reconciliación, que va a ser muy interesante lo que quiere hacer el Papa. Pero conocer es que en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Entonces tratar de entrar a las informaciones, ellos tienen una oficina de prensa muy estricta, dan los comunicados cada mediodía, pero son cosas muy lineales, que si viene, que no viene, que va a esperar, que no viene, que Uribe, que esta vaina, que tal. Y Julio todos los días me decía, ¿cuándo viene el Papa? ¿Qué pasó con ese viaje? Averígüeme. Yo llamaba al Vaticano, nadie me daba razón. Yo llamaba a la Iglesia Colombiana, a la Curia, nadie me daba razón. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a la fuente, al Papa. Pero no es que yo tenga acceso con el Papa, ni que yo pueda verme con él cuando... No, es muy difícil. Yo soy un periodista más. Pero entonces hay una posibilidad que es durante las audiencias. Él recibe jefes de Estado periódicamente. Si recibe al presidente de Estados Unidos, invitan al New York Times y a Associated Press. Si va al presidente de Colombia, invitan a la W y al Tiempo. Y esos dos periodistas llegan hasta allá y acceden y lo saludan. Entonces yo empecé a mirar en la agenda y vi que el 26 de enero del 2016 recibió al presidente de Togo. Yo dije, aquí no hay periodistas de Togo, aquí Togo ni siquiera es católico. Yo soy Bogotá, Togo, yo me puedo pasar a eso. Es un Bogotá estéreo de Togo, bueno, y me inscribí y fui aceptado. Ya cuando me vieron, no, este tiene cara, no, pero de Togo, sí, de Togo. Llegué hasta a la audiencia, una audiencia muy particular, con un presidente que es animista, imagínense, y el líder católico recibiéndolo, pero esas son las cosas maravillosas que pasan en el Vaticano. Y cuando llego al momento de saludar al Papa Francisco, y le digo, Santo Padre, en Colombia tenemos mucha expectativa de saber si usted va a ir o no va a ir a Colombia. Yo solo necesito que me digan sí o no, y no molesto más. Él se queda viendo, me sonríe y me dice, si me das un tinto colombiano te doy más datos. Yo quedo. Porque él sale con esas preguntas, termina la audiencia, se va, y yo me fui. Yo conté esa historia por la W. Adriana Mejía, que era la directora de la Federación de Cafeteros en Holanda, escuchó la historia, me contactó y me dijo, mira, te vamos a mandar el mejor tinto colombiano, el mejor café para que se lo des al Papa. En esos días venía el viaje a Cuba y México. Mi amiga Claudia Palacios, que también está aquí, ella había escrito el libro de Perdonar lo Imperdonable, también me había hecho llegar un ejemplar para un libro para hacérselo entregar al Santo Padre, y era perfecto, porque era perdonar lo imperdonable en el momento de la reconciliación, y mi tinto para dárselo a él. Él en los viajes, antes de empezar el viaje, hace una cosa muy bella. Él nos agradece a los periodistas por estar con él, por acompañarlo. Es una humildad, la grandeza de su humildad, ¿no? Antes nos da y dice, quiero saludarlos uno por uno y darles las gracias por estar aquí conmigo. Entonces él pasa, nos saluda, cada uno le entrega, o unos le llevan la foto de algún familiar que esté enfermo, otros le piden una selfie, él accede a todo. Y cuando llegó donde yo estaba, yo le dije, Santo Padre, ¿se acuerda que tenemos un acuerdo tácito que si yo le traía el tinto, usted me decía cuándo iba a Colombia? Entonces él se rió y saqué las 2 bolsas de tinto colombiano y se las di, las olió y dijo, ah, este es tinto colombiano. Llamó a su jefe de seguridad, el general Jan, y le dijo, esta, poneme la parte que ustedes siempre se roban mis regalos. Se metió así, se volteó, me sonrió, me tomó la mano y me dijo, si el proceso de paz se firma y avanza y está blindado, te aseguro que en el 2017 voy a ir a Colombia. Esto me lo dice estando a 7 horas de vuelo de La Habana, 12 de febrero de 2016, y uno como periodista se atora con una noticia de estas. Entonces yo empiezo a decir, ¿cómo hago para mostrar eso? Primero hablo con la prensa, la oficina de prensa vaticana, para decirles, yo puedo transmitir esta noticia, es una noticia referente a Colombia. Y dijeron, bueno, transmítala. ¿Cómo? No sé, pero transmítala. Pensé ir hasta la cabina del avión, que me conectaran con la torre de control y hacer una conexión con la W. O sea, trataba de decir, ¿cómo hago? Bueno, empecé a afinar mis antenas, vi que eso era imposible,
y de pronto en una última silla vi sentado a un periodista de una agencia internacional allá, hablando por un teléfono satelital. Yo fui, me le acerqué, me senté en una silla cerca y me quedé callado. Él terminó su llamada y cerró su teléfono satelital y le dije, mire, es esto, le pagamos los minutos, lo que sea, no se preocupe, yo necesito comunicarme con Colombia, mire la noticia, esta es la noticia del año en Colombia, esto es una esperanza para el país. Lo fregué tanto que me dijo, bueno, tome, mire, ¿dónde es Colombia? Se marca así. Yo llamo, me contesta Juan Pablo Calvás en el máster. Yo, ¿qué hubo, Juan Pablo, con Néstor Pongután? ¿Usted dónde está? Yo en el avión, yo estoy casi hablando por teléfono desde el avión del Papa. Yo, listo, tengo una noticia importante, pásame al aire ya.